escuchaba un poco aturdido. Pero bueno, mientras colocamos aquí la presentación, bueno, ya está. Voy a hacer una pregunta. Que antes de hacer esta pregunta, eso. Voy a repetir rapidito. Sí, perfecto. Bueno, voy a hacer una pregunta antes de esta. Ya está en la pantalla, pero voy a hacer una antes que esa. ¿Cuál es mi estado hoy delante de Dios? ¿Será que mi estado ante Dios es de pecador? ¿Qué soy yo ante Dios? Voy a formular la pregunta un poco más personal. ¿Quién eres tú hoy ante Dios? ¿Pecador? ¿Una pecadora? ¿O santo? ¿O santa, no? Si yo quito a Jesús de la ecuación, bueno, yo soy un simple pecador. Pero con Jesús, ante Dios, viene esta pregunta entonces. ¿Tiene poder? El título es una pregunta. ¿Tiene poder el pecado sobre mí? ¿Sobre el cristiano? ¿Tiene poder el pecado sobre ti? Hoy es la pregunta. Y nos vamos a basar en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Si les parece, vamos a hacer algo para como descubrir el capítulo. Voy a hacer una lectura rápida, ¿okay? Para ir repasar, para que nuestra mente haga un repaso directo de Romanos capítulo 6. Y luego vamos a compartir algunas partes del pasaje también en pantalla. Para estar en contexto, voy a leer desde el capítulo 5, versículo 20. ¿Sí? 5:20. Bueno, voy a usar el micrófono para que pueda estar en parte de la grabación. Si se aturden un poco, me dicen y le ajustamos, ¿no? Pero así tenemos todo más tecnológico. Entonces, desde el versículo 20, dice: en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si estamos unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, y de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan que en ustedes
que no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablando en términos humanos, por las limitaciones de su... Perdón, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora lo avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Now, qué lectura tan maravillosa. Esta lectura por sí sola ya es una prédica, así que yo voy a agregar solamente algunas cosas. La palabra de Dios es increíblemente contundente. Miren, capítulo 5, versículo 21. Si estamos escuchando a este hombre dar esta enseñanza que lo hizo a través de la carta, ¿no? El apóstol Pablo. Si él estuviera aquí predicando y se detiene en el versículo 21 justo cuando dice estas palabras. Supongamos aquí en el versículo 21. Y así como reinó el pecado en la muerte, también reine la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y hace una pausa. En esa pausa, lo más probable que viene a nuestra mente es ya va. Versículo 20, o sea, unos minutos atrás me estás diciendo que cuando la ley intervino, el pecado aumentó. Pero la ley no fue dada por Dios. ¿Por qué si la ley Dios la trae para nosotros? Porque el pecado aumenta. O sea, la lógica básica me diría a mí que si entra la ley, el pecado se reduce. Porque Dios está dando una ley, Dios es perfecto, da una ley perfecta. Dios es puro, da una ley pura, que lleva a la pureza. Entonces, cuando la da a través de Moisés, se supone que debería, pues, traer algo bueno. ¿Por qué me estás diciendo que aumenta el pecado? Interesante esa pregunta, ¿no? Hasta ahí hay una duda muy importante. Duda que probablemente nosotros en algún momento también nos hemos encontrado. Por eso se formula la pregunta del capítulo 6. La famosa pregunta del capítulo 6, versículo 1, se formula en base a esta duda. ¿Qué vamos a concluir con esas palabras? Que entonces yo voy a pecar más porque Dios, como su gracia es completa y perfecta, me va a perdonar. Entonces yo peco, Dios me perdona. Yo peco, Dios me perdona. Yo peco, Dios me perdona. Entonces, en resumen, la gracia de Dios cubre el pecado, siempre está por encima. O sea, no puede ser que haya pecado sin que haya después también el perdón de Dios. O sea, el perdón de Dios se encuentra contigo y te limpia, ¿no? Te quita esa culpa del pecado. Pero el problema acá es que cuando encontramos esa pregunta, ¿no? Es el contexto, ¿no? Por uno que desobedece, nos habla el capítulo 5, Adán desobedece, entra el pecado al mundo. Su creación perfecta, su creación completa. Dios no es que en el cielo Él es perfecto, voy a crear una humanidad imperfecta, no. O sea, Dios, que es perfecto, no va a crear algo imperfecto.
Dios en su perfección crea una humanidad perfecta. Pero la desobediencia fue lo que la lastimó. Paréntesis breve, eso es lo que ayuda a contestar la pregunta que hace la gente cuando cuestiona a Dios y dice, pero entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay gente matando mujeres y niños? ¿Por qué? Bueno, porque hubo una vez que la humanidad fue perfecta y por la desobediencia entra el pecado al mundo, a la humanidad. El cuerpo perfecto que Dios ya había creado dejó de serlo. ¿Te das cuenta? Porque sus palabras fueron: del polvo eres y al polvo volverás. A partir de ahí cambió por completo la humanidad. Por eso nosotros tenemos días contados, por decirlo de una manera. O sea, vivimos y este cuerpo va a fallecer un día. Pero no fue planeado así, no fue el plan de Dios original, eso no fue lo que Dios pensó. Entonces, capítulo 1, parte del capítulo 5, la otra parte. La ley fue entregada para que el pecado se hiciera fuerte, tenga poder. ¿Cómo es eso? Bueno, si encuentras a Dios diciéndote no matarás, parte de la ley, ¿no? Pero matas, ¿qué está pasando ahí? Estoy infringiendo la ley. ¿Saben qué significa pecado? Significa errar, un blanco. Ahora, para los judíos era muy claro el blanco. ¿Por qué? Porque ellos vienen de generación tras generación con la ley de Moisés. Para el gentil que viene de otra región, que no es judío, no sabían cuál era el blanco. Ese blanco era borroso, no sabían cuál era. Ellos sí lo sabían. Entonces, uno entiende cuando ve esto, bueno, claro, no es que el pecado, no es que la ley hace que el pecado se vuelva fuerte porque Dios dio algo imperfecto. No, Dios dio algo perfecto. ¿Qué dio? Su palabra, llamando a la santidad. La ley que le dio a Moisés no fue solo para tener unas reglas. No, el objetivo principal de Dios desde que la humanidad cayó por el pecado en el Edén ha sido santidad, restaurar. Esto ha sido desde el comienzo. Entonces, Dios desde el comienzo, ¿qué quiere hacer con la humanidad? Rescatarla, volverla a un estado original, ponerla en un estado donde ya vuelve a ese punto original en el que en realidad fue creada. Dios cuando crea el Edén y dice que se paseaba por el Edén, Dios es santo, santo, santo. En el Edén había santidad, su humanidad era santa. El pecado fue lo que lo dañó. Entonces, por eso este contexto es muy importante en el capítulo 6. Y bueno, se dañó un poquito aquí, ¿no? Pero son puntos nada más. Entonces, en el capítulo 6, algo clave que encontramos acá es el fundamento de lo que es la santificación. Y esto va a ser en resumen lo que vamos a resaltar hoy. Fundamento de la santificación. De vuelta, desde el Edén, Dios siempre ha creado y ha buscado que su pueblo, su humanidad, lo que ha creado, sea como Él, santo. Hay una pequeña basura y una interferencia que se introdujo por la desobediencia del hombre, que fue el pecado. Entonces, por eso Dios, primer intento de rescatar a la humanidad, la ley. Entonces, por eso dice que aumenta el pecado. Es porque ahora que ya sé cuál es el blanco, cuando no lo hago, miren, ya no hay o mejor dicho, poniéndolo en un escenario de un juez. Si tú haces algo que infringe una ley, ¿qué es lo que hace el fiscal cuando te acusa? ¿O qué es lo que hace el juez cuando sentencia? No es que dice, sí, lo hiciste mal, vas preso. No, él dice, según el artículo tal de nuestra Constitución, según el artículo tal de tal instrumento que se cite, entonces, y emite una sentencia. Bueno, ese es el común denominador a nivel mundial. Un juez generalmente realiza una sentencia en base a la ley. Y a veces, bueno, hablando ya un poco más de ley, pero a veces también utilizan casos previos donde también se hicieron sentencias para dar contexto, ¿no? O dar criterio. Pero generalmente es la ley. Entonces, si ya yo tengo la ley y no la cumplo, entonces estoy creando argumentos para mi propia sentencia. Y es ahí donde dice esta parte de que aumenta el pecado, porque entonces, de vuelta, el pecado es fallar, infringir esa ley. Ahora que la conozco, cada vez que la fallo, entonces ya, por esa razón, miren, por esa razón Jesús viene. Porque teniendo una ley con 613 mandamientos y estatutos, había que cumplirla toda para poder llegar a ese estado restaurado de santidad.
¿Y qué pasó qué pasó con el pueblo? No se logró, no lo lograron. ¿Por qué? Y entonces aquí vamos a entrar un poco en el porqué. Pero qué pasa con esto? Dios, una y otra vez, con mucha paciencia, con mucho amor, a través de muchos profetas. ¿Saben cuál es uno de ellos? Que impacta muchísimo. Cómo Dios se sentía con un pueblo que una y otra vez abandonaban y se iban con otros dioses. Oseas. La vida de Oseas fue una prédica de Dios al pueblo para decirle, miren, así como este hombre ha llorado amargamente por su mujer, que ha ido a acostarse con otros hombres, ha ido otra vez a prostituirse, eso es lo que ha pasado entre ustedes y yo. Entonces, fue una prédica contundente que le dio Dios a través de este hombre. Y si leen el relato de Oseas con detenimiento, encuentran a un hombre que se encogía, retorcido de su dolor, del llanto que le traía todo lo que estaba viviendo por la infidelidad de su mujer. ¿Y saben qué le enseñó Dios a Oseas? Que fue también como Dios muestra su bondad al pueblo. Le dijo Oseas, levántate y búscala. ¿Cuántas veces lo hizo? No lo hizo una vez, lo hizo más de una vez. En una de las últimas veces, o de las que nos relata el pasaje, fue a buscarla y resulta que ya, pues, ya la conocían, ya se había prostituido mucho, vendida como esclava, nadie la quería comprar. Una persona alza la mano, yo la compro a esa esclava. ¿Quién era? El esposo. Es impresionante, esa historia te conmueve cuando la lees, porque te das cuenta de cómo Dios, como perdona, te saca de donde estás parado. Porque la forma en la que Dios perdona es para transformarte. No es solo para quitarte algo de la culpa, ¿viste? Ya, eso no te va a jugar en contra. No. Se les pongo un ejemplo cotidiano, yo creo que lo han experimentado. ¿Qué pasa cuando dos personas están peleadas? En el trabajo, en la familia, pasa mucho también en la iglesia. Dos están peleados, pero mal. Y de repente, eso me pasó en el conjunto del edificio donde vivo con mi esposa. Dos vecinos, dos propietarios estaban discutiendo y se dijeron insultos. No, tú, yo eres un ladrón, pipa, pum, un montón de groserías. Los dos se estaban insultando. Entonces yo interrumpo y les digo, bueno, pero es que si siguen discutiendo no vamos a poder llegar a ningún lado. Vamos a dejar la situación ahí. O sea, tienen que tratar de buscar la manera de dejar de discutir y de insultarse. Al final son vecinos y tenemos que estar unidos frente a esto que está sucediendo, una situación ahí que se está resolviendo en el conjunto. Y entonces uno de ellos me pregunta, ¿pero qué harías tú si te miran a la cara y te insultan y te dicen tal y tal y tal grosería? Y yo le dije, bueno, ¿te digo lo que yo haría? Sí, me dice. Yo tendría misericordia. Yo lo dejaría ir, la situación. Y él no halló qué reaccionar y se empezó a reír, ¿no? Pero su risa yo la interpreté como burla. Dije, ah, bueno, se está burlando de que le dije eso. No. Su risa fue porque él no halló palabras para expresar lo fuera de lugar que fue esa palabra, ¿no? O sea, eso que le dije. Y me di cuenta porque él me alzó la mano y me dijo, discúlpame, no me estoy riendo para burlarme de ti. Es que, y se le iban las palabras. O sea, es que no tenía con qué, viste, responder ante una aseveración donde la única solución era soltar. Entonces, luego de que se acaba el encuentro, me sorprende y entonces uno se acerca al otro y le dice, oye, discúlpame por lo que te dije. Y el otro le agarró la mano y le dijo, no, discúlpame tú a mí también. ¿Saben qué pasa en una escena así? Yo creo que la han experimentado, principalmente en el hogar. Con mamá, con hermanos, con tíos, todo hogar tiene su situación. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿No sientes como que ya una carga se fue? ¿No sientes como la tensión baja? ¿No te das cuenta que de repente si alguien se acercó diciéndote perdón, tú también te sientes llamado a decir, no, también, discúlpame a mí? Y uno como que trata de ser abierto, amable, también reconociendo tu error. No es que el otro te dice, sí, porque es que tú hiciste mal. El común denominador es que no.
Nos vemos muy aludidos y decimos, no, ¿sabes qué? También discúlpame a mí. Eso pasa mucho. Ahora, ¿por qué estoy citando ese ejemplo? ¿Qué quiero rescatar de un ejemplo así? Que justamente eso viene del cielo, por eso es que te sientes movido cuando eso pasa, o movida cuando eso pasa, porque es que eso no es hecho por los hombres, eso viene del cielo, eso viene de Dios. Cuando tú tienes un acto de perdón de esa manera, te pides disculpas, lo que ocasionas en otra persona es abrir la misma puerta de perdón. Entonces, es ahí donde te das cuenta de que esto es un proceso de santificación. ¿Por qué? Bueno, porque santidad es a lo que nos quiere regresar Dios desde el comienzo, ¿no? Y la santidad, para Dios regresarte a ese punto, no va a ser una lista de reglas. Haz así, habla así, pórtate así, y de esa manera serás santo. Dios es más inteligente. Dios va de adentro, Dios apunta a la puerta de tu corazón y te toca ahí. Y empieza con un proceso. Aquí les voy a describir un proceso como yo lo formulé, que igual están citados en todos esos pasajes, ¿no? Pero fueron como títulos para llamarte la atención de lo que va tratando ahí, ¿no? El proceso de santificación podríamos explicarlo de esta manera. Considérate. ¿Considérate qué? Muerto al pecado, porque ya tienes una nueva vida. Cuando nosotros nos bautizamos, no fue para, bueno, me bautizo, pero sigo siendo el mismo. No, ¿cuál mismo? Si cuando mueres al bautismo acabamos de leer que mueres como Cristo murió en la cruz. Es una muerte lo que ocurre ahí, solo que es espiritual, no es física. La física vendrá, pero porque ya eso es así. Ya eso Dios no lo está cambiando en este momento. En el momento del bautismo, primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino aspirando a una conciencia limpia ante Dios. Ayer justamente hablábamos de ese pasaje, Jorge, también. Entonces, la segunda parte que podemos resaltar. No solo te consideres muerto al pecado, ríndete. ¿Ríndete a qué? A Dios. No permitas que el pecado, bueno, ahí lo formulé, ese no va, ¿no? No permitas que el pecado reine en tu cuerpo. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo. Y ya va, ¿cómo que no permitas que el pecado reine en tu cuerpo? O sea, quiere decir que yo tengo un poder de decisión, yo tengo carta de decisión en eso. Sí, la respuesta es sí, ya vamos a ver por qué. Ni obedecer a los malos deseos. Y la tercera, sirve. Aquí no estoy hablando de servicio a los hermanos, que está maravilloso, pero no estoy hablando de eso acá. Somos ahora esclavos de la obediencia que lleva a la justicia. O dicho de otra manera, somos esclavos de la justicia, ¿verdad? Que se lleva a cabo con la obediencia. Es a ese servir. Es al que me refiero ahí. O sea, es decir, perdón, nosotros decir que ahora como esclavos de la justicia, ¿cuál va a ser nuestra acción? Obedecer. Y aquí vamos a resaltar algunos puntos claves, solo en los pasajes, y con eso vamos a ir avanzando. Bueno, ya vimos la pregunta, ¿no? Si el pecado entonces tengo que dejar que abunde, que siga, que sea más, pecar y pecar, porque igual Dios me va a perdonar más, su gracia es grande, maravillosa y completa. Bueno, la respuesta es no, no es así. Estás entendiendo mal la gracia si es lo que estás pensando. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada, y mire, eso me dice la palabra de Dios. No tenemos nada que ver con el pecado. Déjame contestar una pregunta que seguro va a venir a tu mente. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos situaciones de pecado en mi familia, en la iglesia? Primera de Pedro capítulo 3. No, yo cuando me bautizo aspiro a una conciencia limpia, no a un cuerpo limpio. Este cuerpo va a seguir así. Mi conciencia es la que ha sido limpia. Y ahora, como no tengo nada que ver con el pecado, miren cómo va elaborando la idea. Ya nosotros no podemos seguir pecando. No de no poder, de que ya no se puede hacer, no. Está hablando de un sentido autoritativo, de que no lo hagas. Porque tú puedes decidir, tú puedes elegir. Eso de que, no, bueno, es que ese pecado es muy fuerte. Bueno, entiendo, no has tomado todavía la decisión de dejarlo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va mostrando ese aspecto. Miren, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido. Mira, cuando te bautizaste, lo que hiciste fue
uno con Jesús. Unes lo que estás haciendo en ese momento de manera simbólica a través del agua, está ocurriendo algo como lo que le pasó a Jesús en su muerte. Al ser bautizados, morimos como Jesús, somos sepultados como Jesús, pero morimos para nacer a una vida nueva, totalmente nueva, una vida totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, momento antes del bautismo, confieso, me arrepiento, estoy ¿qué? Muriendo al pecado, como Jesús crucificado. Me sumergen en el agua, estoy siendo sepultado como Jesús fue sepultado. Solo que no voy a durar ahí 3 días, ¿no? No sobrevivo. Les cuento algo muy chistoso. Una vez, en una de las clases que tuve, uno de los docentes me contaba que iban a bautizar a un muchacho joven, al hijo de uno de los hermanos que estaba en la congregación, le predicaron, se quería bautizar. Y cuando le iban a bautizar, el papá quería bautizar a su hijo, pues, qué privilegio que el papá pueda bautizar a su hijo que ha creído en el Señor, amén. Pero él no había bautizado antes. Cuando lo va a sumergir al agua, lo sumerge al agua y dice, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que... Hubo un punto en que el muchacho estaba batallando porque duró mucho diciendo todo lo que se dice al momento de bautizar, ¿viste? Reconociendo, dando, o sea, citando la autoridad para lo que está ocurriendo, que es lo que se hace, ¿no? No hay un script específico. Es, en el poder de Dios, esto es lo que está ocurriendo. Pero el muchacho estaba pataleando el agua. Pero bueno, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Cosas un poco a veces hasta graciosas. Pero el punto es que en ese momento yo me uno a Cristo en su muerte. Soy sepultado cuando soy sumergido al agua. Y cuando salgo del agua, ¿qué pasa? Un Gabriel totalmente nuevo. Pones ahí tu nombre, ¿no? Un totalmente diferente. No diferente en el cuerpo. Mira, si tenías, por citar un ejemplo, si tenías problemas con el alcohol, problemas de adicción me refiero, como ese, te bautizas, sales del agua y crees que si ves una copa de alcohol fría sudando el vaso, te va a afectar. Porque no fue el cuerpo lo que fue transformado en ese momento, fue tu conciencia. O sea, que tú te puedas parar ante Dios y no sentir culpa. No me siento culpable. ¿Por qué no me siento culpable? Porque yo lo logré. No, porque yo tomé la decisión. Jesús, tú vas a transformar mi vida. Yo no voy a ser el patrón de este barco. Tú lo vas a hacer. Y me rindo a Jesús. Esa rendición de boca es muy fácil decirla. Vivirla es una decisión todos los días. Todos los días tengo que decidir, Jesús, sé tú el que más bien orienta en mi vida y no yo. ¿Saben por qué se los digo? Porque hoy en la iglesia tú puedes decir eso. Amén. Maravilloso. Sé que lo crees. Pero hay momentos en los que nos encontramos con esa puerta que no quiero abrir porque me duele, porque es difícil. Y Dios la quiere abrir para limpiarme, para sanarme. Y a veces, miren, por más dedicado que estés en la iglesia, eso no tiene que ver con tu dedicación a la comunidad cristiana. A veces son decisiones que hay que tomar y son difíciles. Por eso Pablo habla de esta manera, contundente, animándote hoy una vez más a que puedas tomar la decisión de dejar eso que no está bien y que entonces sea Jesús el que te transforme, tal como lo decidiste cuando te bautizaste. Entonces, eso mismo pasó con Jesús, cuando el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes de ser bautizado, era pasado. Por eso yo te digo hoy, ante Dios, después de haberte bautizado, según este pasaje, no eres pecador. Después al final dice santo. Nosotros hemos pasado de ser pecadores a ser santos. Pero ojo, eso no significa que yo saco a Jesús de la ecuación y soy santo, te puedo hacer lo que sea. Es por eso que el versículo 1, esa pregunta es importante hacerla. Por eso comencé con esa pregunta para ustedes hoy. Porque es importante entender que esta transformación ocurre con Jesús. Sin Jesús, pecador. Con Jesús, santo. Amén. Entonces, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Ese pecador, esa pecadora, muere en el momento en el que te bautizas. Muere con Jesús. Tal como Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó.
Por eso la frase, una vida totalmente diferente, no te lo tomes a la ligera. Es en serio, es una vida diferente a la que Dios te ha llamado, que tú decidiste vivir. Tú tomaste esa decisión. Entonces, el pecado, ¿qué pasa entonces con el pecado? La palabra de Dios es muy clara. Miren, yo no puedo borrar eso que está ahí. El pecado ya no te gobierna. Capítulo 6, versículo 5. 6, perdón. El pecado no nos gobierna, hermano. Nosotros podemos decidir hoy, ya, Jesús, yo quiero que de verdad tú transformes esas cosas que no quiero soltar. Haz ese trabajo en mí. Es una decisión que yo tomo. ¿Cómo ese día cuando te bautizaste tomaste la decisión? Igual. Que te preguntaron, ¿no? Preguntas, o sea, porque no es una pregunta a veces muy exacta las mismas palabras, pero va siempre la pregunta de, ¿reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. O sea, yo estoy reconociendo que yo no estoy por encima de Jesús, Él está por encima de mí. Yo reconozco su señorío, yo reconozco que a Él sirvo y que yo voy a dejar que Él me transforme. Y eso no se dice solamente un domingo contento, emocionado, porque estoy cantando canciones como la de ahorita, ¿no? Que cantábamos acerca de cómo Jesús nos da esa esperanza nueva de vuelta. Entonces, no funciona ahí solamente, es eso, en tu casa, en tu momento solo, donde te encuentras cara a cara con esas situaciones, ahí se decide. Entonces, bueno, avanzando un poco más rápido para ir cerrando, pero vemos que de vuelta morimos con Cristo y entonces, así como él resucitó para la vida, nosotros también salimos para una vida con Él. Y cuando Él venga, viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. O sea, está hablando de Jesús, ¿no? Aquí. Y dice que la muerte ya no tiene poder sobre Jesús, que el pecado perdió para siempre, o sea, más nunca lo va a volver a recuperar, su poder. Cuando Jesús estaba con vida, ese era el momento del reto. ¿Quién tiene más poder, Jesús o el pecado? Muere Jesús. ¿Quién parecía ser el ganador? El pecado. No dice el 6:23, porque la paga del pecado es muerte y Jesús murió en la cruz. ¿Qué significa? Ese hombre pecó. ¿Sí me explico? Pero como Jesús realmente no pecó, entonces tiene todo el poder, muchísimo más que la muerte para volver a la vida. Miren, eso se trata de poder. Tú y yo no resucitamos porque no tenemos ese poder, ni lo necesitamos. Pero Jesús tiene ese poder. En el momento de la resurrección, logra aliento de vida otra vez. Vuelve a la vida Jesús por el poder que ha conseguido venciendo a la muerte. Entonces, pero aquí es maravilloso, por eso lo resalto, esto es maravilloso. De igual manera, o sea, así como a Cristo ya no le reina el pecado, el pecado ya no tiene más poder sobre él. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre quién? Sobre ustedes, sobre nosotros. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Es por eso que si antes pensabas que estás en una situación que no puedes soltar, no, Dios te dice hoy, te sacude de los hombros y te dice, no, mira, sí puedes, es tu decisión. Tú puedes decidirlo. Entonces, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Por eso, esclavos de pecado a esclavos de justicia. Pero les digo algo, uno es, bueno, no se lo digo yo, lo dice aquí más adelante. Así que no dejen que el pecado les gobierne ni que obligue a obedecer sus malos deseos, los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Vamos a pecar entonces porque ya no estamos bajo la misma pregunta, pero ahora orientado a la parte de la ley. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley. Como ya no estamos bajo la ley, bueno, puedo hacer lo que sea. No. ¿Acaso ustedes aquí viene, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Para la obediencia tiene que haber algo muy importante, decisión. Yo decido obedecer. Por eso es que nuestros padres nos corrigen cuando no les obedecemos. Cuando estábamos chiquitos, que uno se ponía malcriado, como decimos, ¿qué hacía nuestro papá o nuestra mamá? Nos corregían. Porque sí es una decisión, desde chiquito nos muestran que obedecer es una decisión que yo tomo, no es que sale. Hoy me paré con buenas ganas, sale.
No, esa no es la obediencia, por eso es una decisión. Entonces, claro que lo son. Claro que lo somos, claro que somos ¿qué? Claro que somos esclavos de alguien, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, de uno de los dos. Pero lo más importante es eso que te estoy diciendo, es una decisión. Por esa razón, hoy yo decido obedecer a Jesús. Antes yo le obedecía en algunas cosas, amén. Ahora quiero obedecerle en las otras, en las que probablemente, como dice uno, me hago el desentendido o me hago el loco, ¿viste? Y no lo afronto, pero sé que no está bien. Entonces, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva la santidad. Y miren, hay que darnos si no lo han hecho recientemente y fue el año pasado, bueno, este año hay que hablar otra vez de la santidad. Digan a los hermanos que están enseñando con ustedes seguido, que hablemos de la santidad, porque eso es lo que tenemos que buscar cada día más. Jesús es santo, Dios es santo, santo, santo. ¿Cuál es mi llamado? A ser santo, no santo de perfección, que yo me muestro ante ustedes santo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido que yo venga hoy a mostrarte una vida perfecta, que no es cierto, porque estoy entonces yendo en contra de esto. Si yo vengo a la iglesia a mostrarte que mi familia y mi vida es perfecta, yo no estoy entendiendo qué es la gracia entonces. Porque yo vengo a la iglesia y sí, tú puedes ver mis problemas. Y yo no tengo problema de que veas mis problemas. ¿Sabes por qué? Porque Dios me está enseñando a vivir en una comunidad de misericordia y de gracia. Si estamos hablando hasta ahora de la gracia como lo enseña Dios, ¿cuánto no más en esta comunidad que cree en esto que enseña Dios, que nos tratemos con esa misma gracia? Tal hermana, tal hermano está pasando tal situación. Ya yo no hablo de esa situación. Yo me acerco para ver en qué puedo servirle, cómo le puedo transmitir ánimo, cómo le puedo transmitir palabra. ¿Me explico? Porque eso es lo que hace una comunidad, una familia. Y eso es lo que ha venido a formar Dios. Entonces, no te alarmes, no te preocupes cuando en la iglesia hay problemas. Eso no es malo. En el sentido a qué me refiero, sí, la situación obviamente puede ser de connotación negativa. Pero cuando yo digo no es malo, es para quitar de nuestra mente a veces el estigma que se mete implícito, sin quererlo, de que vengo a la iglesia y todo tiene que estar perfecto y ordenado. No, bueno, ordenado debe estar nuestras alabanzas, porque no tiene sentido que por acá estén cantando gracias a Dios por tu bondad y por acá estén cantando, no sé, Brahma, la Amaro Maestro, la otra canción esta. Y bueno, pero ya va, ¿cómo nos organizamos para alabar a Dios juntos? Bueno, tiene que haber cierto orden, pero no es ese el orden que debe reflejarse con que una vida tiene que estar perfectamente derecha. No, muéstrate como eres, porque ya Dios te conoce. Ya Dios lo sabe y te está llamando a la santidad. Ya Dios sabe que tienes dificultades y todavía tiene más gracia todavía contigo, que te da amor, te da una mañana en la cual puedas respirar y ver que tienes un día más en este mundo para ser santo. Cuando ustedes fueron esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Sí, el pecado avergüenza. Una vez escuché a un hermano decir que el pecado es como una bolsa de basura. Yo lo escuché mucho en muchísimas congregaciones en Venezuela. Lo escuchaba porque se volvió algo muy conocido ese ejemplo, porque él citaba que era como que cargas la bolsa contigo, ¿no? Y la bolsa huele mal. Hoy nosotros antes de venir a la iglesia estábamos bajando una bolsa de basura. Y yo lo venía agarrando en la ventana para salir al estacionamiento, bajarme y después lanzarla en los nuevos tachos que hicieron. Eso olía mal. Yo no voy a meter esa basura en el carro conmigo solo porque la voy a ir a sacar afuera del estacionamiento. No, pues yo no quiero estar con esa basura. Bueno, eso es lo que representaría una forma de decir el pecado. Avergüenza. Sí, yo sé, avergüenza. Yo sé que hoy tú no te atreves a decir tu pecado o lo que más vergonzoso que has hecho.
a alguien en la iglesia porque da vergüenza. Eso tiene sentido, porque es lo que hace el pecado. Raro sería, perdón, una situación más difícil sería si ya no me avergüenza. Híjole. Bueno, entonces la pregunta que yo le haría a esa persona es, bueno, ¿crees en Dios? ¿Crees en lo que dice su palabra? Porque cuando yo decido creer esto, yo entiendo que sí, avergüenza, porque no es la vida que yo quiero. No es la vida que Dios quiere para mí. Para ti Dios quiere santidad, no pecado. Entonces, por eso esta palabra es la base de todo lo que estamos hablando hoy. Entonces, por eso estas cosas avergüenzan. Estas cosas avergüenzan. Es por eso que la gracia es lo que nos saca acá. Cierra con esto. Pero, sí, avergüenza, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, se dan cuenta que el contexto de la palabra servicio de Dios no es ir a hacer cosas en la iglesia, que no está mal, pero quiero resaltar para que no perdamos que ese servicio, según este pasaje, está hablando de tu entrega a Dios. Por eso quiero sacarlo del contexto de servir en la iglesia, de recoger la silla. Siga haciendo eso, amén. Pero no es lo que está diciendo ese servicio que está ahí, no está hablando de eso. Está hablando de tu entrega a Dios, tu decisión de, bueno, Dios, aquí está mi bolsa de basura, me la saco de encima. Limpian, transforman. ¿Cosechan qué? La santidad que conduce a la vida eterna. ¿A dónde te lleva la santidad? A la vida eterna. Porque la paga, maravilloso. Ahora este pasaje que tanto leemos, ven cómo cobra una conclusión, un sentido tan completo cuando lo leemos con todo esto que estamos hablando. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva, el regalo que Dios te dio a ti fue vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo te lo dio Dios. Por eso es importante el bautismo. Por esa razón, no podemos sacar el bautismo de la ecuación. Si yo salgo a la calle y le pregunto a 20 personas si creen en Dios, muy probablemente esas 20 personas, 19, me pueden decir que sí. Hagamos un ejemplo que las 20 me dijeron que sí. Pero este proceso de transformación no ocurre solo porque creo en Dios. Esa es la base. Sobre eso tengo que construir más. Conocer, aceptar y entender más. Recuerda que lo que tú escuchas hoy en la palabra de Dios, hoy tú tienes una decisión que tomar. Recibir esto que Dios dice. No es porque soy cristiano, ya me bauticé, bueno, sí, todo lo que digan, amén. No, porque la verdad de la verdad es que yo necesito tomar una decisión consciente, clara, definida. Lo que escuché hoy, sí, sí, te voy a hacer caso, Dios, sí, voy a hacer lo que dice tu palabra. ¿Ves? Entonces, desliguemos la lógica de que como estoy bautizado, ya Dios me perdonó, esa decisión no la tengo que tomar más, ya la tomé. No, ese día firmaste para recibir el regalo, por decirlo de una manera analógica. O sea, Dios básicamente hizo esto. Si yo, se lo pongo este ejemplo. Si yo te digo a ti, mira, ¿ves esa casa que está allá? Te la regalo. O que nos digan a nosotros, mira, este local donde se reúne, se los regalo. El solo hecho de que lo digan es nuestro. No, ¿por qué no? ¿Qué falta para decir que es mío? Claro, hay una acción específica, pero ¿cuál es? Un papel que dice la propiedad de tal y tal, linderos, en no sé dónde, en Churruca 12, tal, se hace traspaso. Y pagas unos timbres, se firma, y entonces tienes un documento que asenta que esto ya es tuyo. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz para perdonar tus pecados. Es decir, ya te compró esa casa. Y ahí está. ¿Qué hago yo? Bueno, ven acá, yo firmo. Y eso es cuando yo me bautizo. Recibo lo que ya Dios preparó para mí. Por eso es importante, por eso no lo podemos sacar de la ecuación y decir que yo solo digo eso y ya. ¿Sí me explico? O sea, tiene todo un plan. O sea, el bautismo está plasmado en la palabra de Dios porque tiene un sentido con todo lo que Dios está haciendo para rescatarte. Entonces, por eso leo que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios. El regalo que Dios te está dando es que vida eterna. Yo me bautizo y lo recibo. Pero lo que decía hace un minuto, hoy tienes que tomar la decisión una vez más. Señor, sí, yo te sigo a ti. Pero no tiene sentido si ya yo me bauticé. Sí, pero es que la realidad es que
tomamos la cena los domingos, ¿por qué? Para hacer memoria de. Nosotros vamos dejando y nos vamos olvidando y lo vamos haciendo a un lado. Necesitamos tomar hoy también esta misma decisión. Señor, sí, yo te sigo. Sí, Señor, yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Entonces, bueno, con eso quiero cerrar con esta canción. Esta canción probablemente ya la escucharon porque la canta Jesús Adrián Romero, un cantante de música cristiana, ¿no? Así que si se la saben, cántenla conmigo y si no, escúchenla. Pero este poema que escribió una persona, esto no es un pasaje de la Biblia, pero está basado en todo lo que enseña este pasaje y otros más, ¿no? Entonces es un lindo poema para cerrar nuestra reflexión. La canción dice así: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Bueno, amén, familia. Gracias por su espacio y tiempo para escuchar de esta reflexión. ¿Les parece si hacemos una oración antes de pasarle a mi hermano Roberto? ¿Sí? Señor, ante ti nos rendimos, Padre, porque sabemos que sin Jesús no podemos, Señor. Sabemos que sin Jesús somos unos viles pecadores, Padre, que te necesitamos. Pero con Jesús, tu palabra nos enseña que somos santos y somos llamados cada día a la santidad, Padre. Somos llamados, Señor, a seguir tu camino. Y esa es una decisión que tenemos que tomar hoy, aún siendo cristianos, y mañana, y al día siguiente, por el resto de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque realmente tu palabra, lejos de arrinconarnos sin esperanza ni escapatoria, nos das esperanza, Señor. Nos la das a través de tu perdón. Gracias, Padre, porque Señor, es a través de todas las cosas que pasamos, donde vemos expresado tu perdón y te damos gracias por eso, por perdonarnos. Porque, Padre, tú no te cansas con nosotros, no te rindes con nosotros. No nos dices hoy, ya, suficiente, no te perdono más, sino que cuando estamos arrepentidos de corazón, tú nos perdonas, Padre. Nos perdonas de una manera tan completa que abruma nuestros corazones y nos invita de una manera tan fuerte y contundente a cambiar, a decir, ya no quiero más, ya no quiero hacerlo mal, quiero hacer lo que tú dices, quiero seguir tu palabra. Y esa decisión es la que estamos tomando hoy, Señor, la que queremos seguir tomando cada día, Padre, porque sabemos y reconocemos este cuerpo en el que vivimos y solo tú, Padre, es el que nos restaura. Gracias, Señor, porque como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, ese pasaje tan maravilloso que nos explica que al bautizarnos aspiramos a una conciencia limpia.
Señor, tu palabra es maravillosa, Padre. Tu palabra es completa, perfecta y poderosa, capaz de transformarnos de adentro hacia afuera. Eso queremos hoy, Señor. Toca esas puertas difíciles y vergonzosas de nuestra vida y ayúdanos, Señor, para afrontarlo, para ponerlo y rendirlo ante ti, y que con tu gracia y perdón nos sigas cambiando, Señor, nos sigas transformando. Padre, a ti damos este espacio y este tiempo que juntos pudimos escuchar estas palabras, compartirlas, y en el nombre de Jesús hacemos esta oración dándote infinitas gracias. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado casi al final, donde vamos a estar orando. Gracias, nuestro hermano, por ese mensaje. Y cada vez se va poniendo más afinado lo que es eso de echar mano de la sobreabundancia de la gracia. ¿Y qué quiere decir? Que